Desde los estudios de NTC, este es Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, informe de derechos humanos de la ONU asegura que militares colombianos torturaron y asesinaron durante operaciones encubiertas el año pasado. El ejército reformó los manuales que criticaron New York Times y Human Rights Watch. El Mercurio de Chile dice que la inteligencia norteamericana advirtió que la operación humanitaria de Chile, Colombia, Paraguay y el propio Estados Unidos en la frontera con Venezuela sería un fracaso. Organizaciones de derechos humanos comienzan a sacar sus archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica por desconfianza con su director. En la Fiscalía cursa proceso reservado contra Alejandro Ordóñez por repartir puestos para preparar su reelección en 2012. Y en los deportes, Germán Arango. Mabel, tremendo regalo de cumpleaños para el técnico de la selección Colombia, Carlos Queiroz, porque Duván Zapata marcó triplete en el 7-2 de Atalanta sobre Lecce, donde también anotó Luis Fernando Muriel. Y el regalo fue doble, porque Radamel el Tigre Falcao García marcó doblete con Galatasaray. Ojalá lleguen así de finos nuestros atacantes colombianos al debut en la eliminatoria. El brasileño Vinicius Junior y el español Mariano Díaz fueron los artífices en la victoria de Real Madrid sobre Barcelona, y ahora el equipo de James Rodríguez, que no fue convocado, retoma la punta de la tabla en la Liga Española. Y confirmación por laboratorio del primer caso importado de COVID-19. Y aquí está, esta es nuestra imagen del día. El primer paciente de coronavirus en República Dominicana, que ahora es el cuarto país de América Latina que lucha contra la epidemia. El ciudadano italiano enfermo en Santo Domingo, pero antes había estado de paseo en Punta Cana y sus playas. Lo mismo ocurre en Guayaquil, Ecuador, en donde se buscan enfermos entre los contactos de la mujer que está hospitalizada. La pandemia aún no declarada ya está por lo menos en 2 de nuestros países vecinos. Llegará a Colombia. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mabel Lara y Germán Arango. Buenas noches, les tenemos las mejores noticias del fin de semana e iniciamos. Aunque los ataques del gobierno de Colombia a la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas por su informe sobre el país fueron dirigidos contra el delegado en Bogotá, Alberto Brunori, quien firma el documento es Michelle Bachelet. Ella expresó su preocupación por el comportamiento de los militares en el año 2019. Patricia Uribe. Mabel, el informe habla de asesinatos y torturas por parte de miembros del ejército y de operaciones compartimentadas con paramilitares el año pasado. En su informe anual sobre Colombia en 2019, Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos, no solo calificó como preocupante el asesinato de líderes sociales, indígenas, defensores y la violencia sexual y de género, sino que también se refirió a las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de miembros del ejército y la policía, que van desde la tortura hasta asesinatos en operaciones encubiertas contra la delincuencia, en controles militares donde hay población civil, así como la ayuda de paramilitares en combates oficiales. Tengo mi preocupación por el uso del ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, incluida la protesta social. El informe relata que el 8 de abril de 2019 en Valdivia, Antioquia, es decir, hace menos de un año, paramilitares ayudaron a miembros del ejército a detener 2 campesinos durante unos allanamientos. Un juez los dejó en libertad por irregularidades en la captura. Miembros de un grupo criminal y de otros grupos violentos participaron en una operación militar oficial, portando armas y realizando acciones que son prerrogativa de las autoridades del Estado. Otro caso que trae el informe es el del 4 de febrero de 2019 en Ituango, Antioquia, donde no se aplicaron los estándares internacionales contra los delincuentes. 2 presuntos miembros de un grupo criminal fueron asesinados por el ejército durante una operación encubierta contra el narcotráfico. Del 21 al 26 de noviembre de 2019, durante el paro nacional, miembros de la policía presuntamente incurrieron en actos de violencia contra los manifestantes, añade el informe de la ONU. Como son la desnudez forzada, las amenazas de muerte con matices racistas y repetidas golpizas. Pero uno de los casos más llamativos de abuso militar que registró con preocupación el informe de la ONU fue el del 19 de septiembre del año pasado, cuando militares dispararon contra Yolanda González, secretaria general de la Alianza Independiente ASI de Arauca, en un retén militar de una carretera en Toledo, norte de Santander. Ella resultó herida, mientras que su escolta de la Unidad Nacional de Protección murió. Hoy, 6 meses después, la lideresa social reitera lo que le contó ante las autoridades la primera vez en esa ocasión. Hicieron fue encañonarnos todos.
y me pidieron que nos bajáramos del vehículo. Yo me bajé, me dijeron que levantara las manos y inmediatamente me dispararon. Un audio sería la prueba clave de la investigación para saber la circunstancia en que los militares estaban en el retén y dispararon contra el vehículo en el que viajaba la líder y su escolta. ¡Hace vehículo! ¿Me está escuchando? ¡Arriba! Michelle Bachelet recomendó al gobierno colombiano que las violaciones a los derechos humanos de la fuerza pública sean investigados por la justicia ordinaria y no por la penal militar. Los manuales militares que cuestionaron Human Rights Watch y el periódico The New York Times ya fueron cambiados. Bajo el nombre de Doctrina Damasco, el ejército reformó sus planes, tácticas y estrategias. Carlos Cárdenas. Mabel, el mando militar sostiene que cada uno de los planes, tácticas y estrategias definidos en los manuales fueron consultados con el Comité Internacional de la Cruz Roja para asegurarse de que en ellos se respeten los derechos humanos. A partir de hoy, todos los oficiales y suboficiales del ejército que tengan mando sobre tropa en áreas de operaciones deberán someter sus planes, tácticas y estrategias de combate a la denominada Doctrina Damasco, que se activó hace 6 años, pero que fue renovada y presentada este viernes. Es el conjunto de principios, fundamentos, normas, tácticas, técnicas, procedimientos, términos y símbolos que guían las operaciones militares. La doctrina nos da un sello de legalidad. En un evento organizado para presentar la renovada doctrina, se indicó que los comandantes de unidades en todos los escalones tendrán que capacitarse para hacer más efectivas las operaciones contra grupos armados ilegales sin ejecutar acciones que vayan en contravía de los derechos humanos. Siempre ponderando, por supuesto, el respeto por los derechos humanos, por el derecho internacional humanitario, por las leyes de la guerra, esas leyes que nos ha enseñado el 6R. La nueva guía del ejército para enfrentar amenazas a la seguridad nacional contiene las directrices a las que tendrán que someterse las unidades en áreas de operaciones para lograr resultados eficientes sin desproteger a la población civil. La doctrina es el credo, es lo que nos dice y nos rige por dónde caminar y no equivocarnos. Estas operaciones militares deben estar enmarcadas dentro de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, con una hoja de ruta que es la Doctrina Damasco. Damasco fue revisada por el 6R. Ningún ejército en el mundo ha sometido su doctrina a una revisión del 6R. Durante el evento de renovación de la doctrina, los comandantes de las fuerzas militares, del ejército y otros generales celebraron los 4 años del Centro de Doctrina del Ejército. Y aunque desde el partido de gobierno se está pidiendo la expulsión de Naciones Unidas de Colombia, desde sectores políticos y defensores del acuerdo de paz calificaron de absurda esa posición. Juan Fernando Barona. Mabel, quien pide expulsar a la ONU del país es el senador Ernesto Macías, apoyado por otros uribistas. Y quien califica de dictatorial esa posición es el promotor del movimiento Defendamos la Paz, el exministro Juan Fernando Cristo. Después de las descalificaciones del presidente Duque a la ONU por el informe que hizo la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación humanitaria del país, promotores del acuerdo de paz expresaron su apoyo al organismo internacional y a su labor en Colombia. La oficina del alto comisionado para los derechos humanos en Naciones Unidas lleva casi 25 años en Colombia y no está aquí para ser amiga de los gobiernos, sino para decir lo que no está funcionando bien. El exministro del Interior e integrante del movimiento Defendamos la Paz, Juan Fernando Cristo, aseguró que los ataques del gobierno Duque a la oficina de Michelle Bachelet son característicos de dictaduras. El gobierno cada vez más toma decisiones frente a los organismos multilaterales y en las relaciones internacionales que se parecen más a la dictadura de Maduro que a una democracia como la colombiana. El exministro aseguró que las cifras y estadísticas que presentó el informe de la ONU son verídicas. Naciones Unidas no se está inventando ni las masacres ni los asesinatos de líderes sociales. Cuestionó al consejero para la estabilización, Emilio Archila, quien aseguró que el informe de la ONU es, comillas, una chambonada. La respuesta de Emilio Archila francamente es torpe, es insultante, es ofensiva con todo el sistema de Naciones Unidas, es además manipulada. A pesar de que el presidente Iván Duque intentó bajarle el tono a los ataques de su gobierno ayer en el taller comunitario en Apartado,
Frente a ONU, mantenemos una relación respetuosa y además orientada hacia los proyectos en Colombia. Desde su partido, el senador Ernesto Macías le pidió al mandatario que expulse del país a los funcionarios de Naciones Unidas. El presidente Iván Duque debería revisar la relación de Colombia con ONU y cerrar esa oficina de la Comisionada de Derechos Humanos convertida en guarida politiquera con sesgo ideológico pasional. En el portal La Línea del Medio, la analista Laura Gil aseguró que el actual delegado de la comisionada Bachelet, Alberto Brunori, a quien el partido de gobierno le cayó por el informe, está a la espera de irse del país y que su reemplazo, la funcionaria Julie de Rivero, lleva 3 meses esperando que Colombia le autorice permiso diplomático para asumir el cargo en el país. El Mercurio, el decano de la prensa chilena, publicó hoy una crónica sobre la presencia de su presidente en la frontera con Cúcuta hace un año, en ese concierto, recuerden ustedes, contra el régimen de Nicolás Maduro, en la que dio cuenta del choque de personalidades ante el fracaso del evento. Eduardo López Júquer. Mabel, la crónica con información confidencial de la comitiva dice que Piñera se fue de Colombia temiendo por el daño en su imagen que causaría el incumplimiento de las promesas que Juan Guaidó había hecho para el evento. De acuerdo con el Mercurio de hoy, uno de los diarios más influyentes de Chile, la convocatoria internacional coordinada por el presidente Duque para la entrega de ayuda humanitaria a Venezuela en apoyo a Juan Guaidó el 23 de febrero de 2019, hace un año, fue más conflictiva de lo que se supo ese día. La noche anterior, el viernes 22 de febrero, en una cena privada con el presidente Duque y Guaidó, los mandatarios de Chile, Sebastián Piñera, y de Paraguay, Abdo Benítez, pidieron detalles sobre el operativo previsto para que los venezolanos pasaran la frontera hacia Cúcuta y regresaran a su país con los camiones con alimentos. Según el Mercurio, Guaidó aseguró: esos ciudadanos venezolanos estaban perfectamente coordinados y que iban a llegar en cantidades muy importantes. En la mañana del sábado 23, añade el Mercurio, el optimismo sobre el éxito de la operación se desvaneció con el correr de los minutos, pues nada de lo que dijo Guaidó se estaba cumpliendo. Los hechos, seguidos por la televisión, por los mandatarios ahí reunidos, empezaron a poner nerviosos a los presidentes, pero muy particularmente al presidente Piñera. El mandatario austral, desde el inicio del operativo, se dio cuenta que iba mal. Pido entonces tanto a Guaidó como a Duque que se tomarán las medidas pertinentes para revertir esta situación, porque tal como veía hasta este momento iba a terminar mal. Pasaron 30 minutos y después 40 y hasta 1 hora más, pero nada cambiaba, lo que detonó el reclamo airado del presidente chileno. Ahí fue cuando el presidente Piñera, ya molesto, tuvo una discusión con el presidente encargado Juan Guaidó. Le enrostró la falta de experiencia, el poco oficio del que este episodio estaba dando cuenta. Le señaló que esto se debió haber planificado en mejores condiciones, que se estaba dañando la reputación, el prestigio y el apoyo que países como Chile, Paraguay y la propia Colombia estaban poniendo a su favor. Piñera también responsabilizó a Duque. La situación fue particularmente incómoda y también alcanzó en parte a Duque porque él era el anfitrión. Fue entonces cuando Piñera no quiso esperar más y decidió intempestivamente devolverse a Santiago. Su colega paraguayo hizo lo mismo y salió para Asunción. En las imágenes de cierre de jornada aparecieron solo Duque y Guaidó. 72 horas antes, todos los países recibieron una información procedente de los servicios de inteligencia americanos que planteaba la inconveniencia de efectuar la operación porque preveían malos resultados. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien debería llegar a Cúcuta, decidió viajar directo a Bogotá. En las imágenes de televisión consta la presencia de Pence en Bogotá, en donde se reunió con Duque y Guaidó, y sin Piñera ni Benítez. Y a propósito, el presidente Duque y su colega de Chile, Sebastián Piñera, volvieron a encontrarse hoy en la posesión del presidente Luis Lacalle de Uruguay, y Duque volvió al tema venezolano al lado de Piñera. El presidente Iván Duque llegó hoy a Montevideo para participar en la posesión del nuevo mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou. Duque, quien descendió del avión presidencial con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue recibido por el consejero de Asuntos Políticos de la Embajada de Colombia en Uruguay, Fabio Augusto Forero, ante la ausencia del embajador titular Fernando San Clemente, quien tuvo que pedir una licencia de trabajo por el hallazgo de 3 laboratorios de cocaína en una finca de propiedad suya y de su familia en Huasca, Cundinamarca.
Duque se reunió con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, con quien acordó que ambos países le darán un nuevo impulso a la Alianza del Pacífico. Lograr que se incorporen nuevos países que están postulando como miembros asociados, el caso de Canadá, Singapur, Australia. Y hemos hablado de fortalecer nuestros lazos comerciales, institucionales y también de impulsar este año lo que es la Alianza del Pacífico. El presidente se reunió también con empresarios uruguayos a quienes invitó a invertir en Colombia. En el encuentro, Duque se mostró abierto a responder las preguntas de los asistentes. Pregunten lo que quieran. El mandatario colombiano aprovechó el encuentro en la misma posesión presidencial del rey de España, Felipe VI, para dialogar con él acerca de la crisis migratoria venezolana. Nosotros necesitamos que esta crisis migratoria pare y solamente va a parar cuando caiga la dictadura y empiece un camino de reconstrucción de manera sostenible. A pesar de que ni los medios de comunicación uruguayos ni otros internacionales le preguntaron al presidente Duque por el narcotráfico que involucra terrenos de la finca de Huasca de su embajador Fernando San Clemente, en redes sociales le cuestionaron a Duque el silencio del gobierno sobre este hecho. Con un acuerdo suscrito entre una fundación de ganaderos y el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, según los estudiosos del conflicto, se plantea cambiar la condición de varios de ellos que ya están reconocidos y condenados como victimarios a la condición de víctimas. Juliana Ramírez. Mabel, no solo se trata de la incorporación en el centro de un documento que muestra como víctimas a quienes fueron victimarios, sino de otro informe que al ser enviado a la imprenta cambió su título, en el que se reconoce su participación en grupos armados ilegales. El libro Acabar con el olvido será el pilar del convenio enunciado entre Fedegan y el Centro Nacional de Memoria Histórica. El gesto entre José Félix Laforí y Rubén Darío Acevedo es calificado por varios investigadores como un acto político hostil y desafiante que busca mostrar una cara de la guerra, invisibilizando el rol de victimarios que tuvieron los ganaderos en la dinámica paramilitar. Lo que está haciendo en este momento el Centro Nacional de Memoria Histórica es poner a personas que tienen poder, digamos, militares o empresarios, en el centro del relato, minimizando o censurando sus responsabilidades frente a los daños provocados. La publicación de 2013, hecha por Fundagan, fundación creada por la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, contiene casos de cerca de 10.000 ganaderos que incluso serán enviados a la JEP para que se les tenga en cuenta de calidad de víctimas. Detrás de todo lo que está haciendo Darío Acevedo en el Centro Nacional de Memoria Histórica hay una disputa, una sola. Entonces, si uno lo ve desde un punto de vista académico, lo que él está promoviendo es verdad oficial. Noticias 1 conoció que el informe que dejó la administración anterior del Centro Nacional de Memoria Histórica, titulado El paramilitarismo en el Magdalena Medio, que traía el subtítulo de patrones a comandantes, haciendo referencia a la incidencia de hacendados y ganaderos no solo como financiadores, sino como líderes de grupos paramilitares, fue modificado por la actual administración de Darío Acevedo. Ahora el título negacionista de este informe será Un Estado suplantado. Más de 8 millones de desplazados, muchos de ellos campesinos despojados de sus tierras. Y el saldo final de esa violencia, los beneficiarios de ellas, es un nuevo modelo. Es un modelo de gran hacienda, de ganaderización, grandes extensiones. Álvaro García, ex senador condenado por la masacre de Macayepo, Benito Osorio, que puso al servicio de los paramilitares el Fondo Ganadero de Córdoba, y Miguel Ángel Nule, considerado el padre del paramilitarismo en Sucre, son solo algunos casos de los ganaderos vinculados con el paramilitarismo. Uno de los líderes paramilitares en Montes de María, que decía: adelante vamos unos matando, las masacres paramilitares. Detrás van unos legalizando. Ahí jugaron redes del paramilitarismo con notarías, etc. Y en tercer lugar, otros van apropiándose de las tierras. Es el caso de Mario Uribe. Cabe recordar que la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal y esposa del líder ganadero José Félix Laforí viene promoviendo una modificación a la ley de víctimas, específicamente lo relacionado con la restitución de tierras. El proceso general que está siendo investigado por contratar a una mujer a pesar de estar inhabilitada por la Procuraduría tiene como prueba una autorización que firmó el hoy coordinador de fiscales ante la Corte cuando era procurador, pero sin funciones para levantar ninguna inhabilidad.
Gabriel Jaimes, siendo procurador, realizó un trámite que no correspondía a sus funciones. Certificó que una mujer no tenía antecedentes disciplinarios para que ella pudiera firmar con el ejército un contrato por 42 millones de pesos. El oficio suscrito por Gabriel Ramón Jaimes Durán, procurador delegado para la casación penal, persona que por demás no tenía sus atribuciones legales la depuración del objeto de debate. Jaimes aseguró que la mujer sí podía firmar el contrato con el ejército a pesar de que en la página web de la Procuraduría se registraba la inhabilidad. La Corte se preguntó por qué el entonces procurador Jaimes, quien tenía funciones penales y no disciplinarias, dio el aval para que el ejército contratara a la mujer condenada. La Corte Suprema transcribió lo que dijo Jaimes. Analizando que no existe ningún antecedente probatorio a la fecha que condene a la señora Guiomar Patricia Riveros Gaitán, esta Procuraduría avala que no existe ninguna inhabilidad e incompatibilidad para que la mencionada doctora contrate con ustedes o con cualquier otra entidad del Estado. Avalo la contratación con esta entidad. Antes de este escrito de Jaimes, se habría dado una reunión entre él y la mujer, en la que Jaimes le habría dicho a ella que no había ningún problema para que firmara el contrato. Que la señora en mención podía contratar con dicha dependencia, para lo cual hizo entrega de una carta, la cual firmó en su presencia, en la que se acreditaba que aquella no tenía ningún impedimento para firmar contratos con el Estado. La Corte Suprema de Justicia se pronunció en dos oportunidades sobre este hecho, en el año 2018 y en el 2019, dentro del proceso que se inició en 2011 al brigadier general Ricardo Gómez Nieto, quien era el director del Hospital Militar Central para la época de los hechos y quien aún sigue vinculado penalmente. Gabriel Jaimes es ahora el jefe de los fiscales que investiga a los generales. Un proceso penal que se mantenía en reserva y lejos de los medios de comunicación contra Alejandro Ordóñez en la Fiscalía estará ahora a cargo de un fiscal distinto al que lo ha sustanciado. Ahora podrá sufrir retraso o parálisis y el nuevo jefe de la unidad a cargo fue su procurador delegado. Gabriel Jaimes, hoy nombrado como un fiscal más delegado ante la Corte Suprema, aunque desde cuando se posesionó Francisco Barbosa se ha anunciado que él es el coordinador de esa unidad de fiscales, será quien podrá darle curso o cambiar el rumbo de una investigación penal que se ha mantenido en reserva y que afecta a su antiguo jefe en la Procuraduría General, Alejandro Ordóñez. ¿Cuál es la deuda? El expediente contra Ordóñez en la Fiscalía cursa porque este nombró funcionarios recomendados de magistrados del Consejo de Estado, Corte Suprema y congresistas del Senado, nombramientos que tendrían como objeto ambientar su reelección en la Procuraduría en el año 2012. Entre esos nombramientos hubo casos de personas sancionadas con inhabilidad para contratar con el Estado, mismo comportamiento que la Corte le cuestionó a Jaimes en el caso de una certificación que le dio a una contratista también inhabilitada. Lo que ha ocurrido con la Fiscalía es lo siguiente. Una de las primeras decisiones del jefe de Jaimes, Francisco Barbosa, fue cambiar de cargo al fiscal que llevaba el caso Ordóñez muy avanzado. En cambio, en esa investigación previa contra Ordóñez, quedó como fiscal de apoyo Maritza Herrera Orjuela, quien fue, casualmente, subalterna de Jaimes en la Procuraduría de Ordóñez. Aunque Gabriel Jaimes quiso renunciar la semana pasada al puesto de coordinador de los fiscales delegados ante la Corte, ofrecido por Barbosa, el fiscal general no le aceptó la renuncia, según fuentes de su despacho. A Jaimes le preguntamos por ese hecho, pero guardó silencio. Y ya son 4 los países de América Latina que enfrentan la epidemia del coronavirus: Ecuador, México, Brasil y hoy República Dominicana, con pacientes que han llegado de Italia y España. Camilo Galán. Mabel, como en el caso ecuatoriano, se trata de viajeros que regresaron a su país hace más de 2 semanas, por lo que se adelanta la búsqueda de más contagiados entre las personas y lugares con quienes ellos tuvieron contacto antes de darse cuenta que estaban enfermos. El coronavirus avanza por América Latina. A Brasil, Ecuador y México se suma República Dominicana, una isla del Caribe con más de 11 millones de habitantes que reportó un caso positivo de COVID-19. Así lo confirmó el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez, en rueda de prensa. Fue posible la localización, aislamiento y confirmación por laboratorio del primer caso importado de COVID-19. Se trata de un ciudadano italiano de 62 años, quien llegó a la isla el pasado 22 de febrero sin ningún tipo de síntoma, pero que posteriormente empezó a sentir malestar, fiebre y síntomas comunes en un paciente con esta afección.
Antes de conocer su condición, el paciente estuvo en un hotel de la región y en playas de Punta Cana y Bávaro, principal zona turística de este país donde confluyen gran cantidad de visitantes. Un caso fue confirmado para el virus SARS-CoV-2. Mientras que en Brasil, el segundo caso reportado es el de un paciente que presentó la sintomatología característica de un caso positivo de coronavirus, luego de regresar al país después de un viaje a Italia. Aunque el Ministerio de Salud de Brasil asegura que luego de estudiar los dos casos reportados en el país, no existe evidencia de circulación del virus. Por lo pronto nos vamos a encerrar. Los casos mexicanos también han sido importados de Europa. Los 3 pacientes positivos en el país azteca y la última paciente confirmada hoy, una joven de 20 años, llegó a México el pasado 25 de febrero de Milán. Los otros 3 casos confirmados son hombres que viajaron a Bérgamo, Italia, por trabajo. Y ayer se conoció el caso de una ciudadana ecuatoriana de 71 años residente en España que ingresó a su país el pasado 14 de febrero en un vuelo Madrid-Guayaquil. Por su parte, Estados Unidos sumó este domingo 2 nuevos casos de coronavirus confirmado, uno en el estado de Washington y otro en Rhode Island, para un total de 74 casos, según el Centro de Control de Enfermedades CDC. Hasta el momento, la cifra oficial es de 2.990 víctimas mortales del virus y un total de 87.508 contagios en más de 60 países. Y ante este panorama pronto llegará a nuestro país, así que mucha calma. La democracia está en riesgo en todo el planeta, según la organización que fundó Eleonora Roosevelt a mediados del siglo pasado, lo que indican los indicadores. El índice de la Fundación Freedom House clasifica en 3 categorías a 209 países y concluye que en Europa el 88% de las personas es libre, en América el 66%, en Asia Pacífica el 39%, en África subsahariana el 22%, en el norte de África el 4% y en Eurasia nadie. Esto indica que los reprimidos ya somos mayoría. Esto es lo que indican los indicadores. Los indicadores. Y Bogotá será la primera ciudad en el país que marque en puntos de lenguaje braille cada uno de los medicamentos que venda para evitar que los ciegos se confundan. La administración distrital, en el marco de sus competencias y en cabeza de la Secretaría Distrital de Salud, promoverá la creación de una estrategia de sistema braille incluyente en el envoltorio, empaque y envase de los medicamentos. En primer debate en el Consejo de Bogotá se aprobó por unanimidad el proyecto de Acuerdo 009 para que las cajas de medicamentos implementen el sistema de lectura táctil braille para que los ciegos tengan información de la droga que consumen, pero sobre todo por evitar problemas de salud al consumir un medicamento equivocado. Estamos emocionados de que piensen en nosotros, de que sepan de que hay una población con discapacidad, que hay consumidores de medicamentos con discapacidad visual y desde luego pues muy expectantes. Ahora, para que esta iniciativa de braille, que favorecería a la población con discapacidad visual, este proyecto debe pasar en plenaria. Nosotros exhortamos al Consejo de Bogotá para que ya en su segundo debate esta iniciativa de ponerle aquí la fecha de vencimiento, el nombre, que por favor lo aprueben, porque la población con discapacidad visual de Bogotá estamos muy expectantes y muy esperanzados a que esta iniciativa definitivamente se apruebe. Entonces, los laboratorios tendrán que paulatinamente implementar este sistema de lectura o una tirilla con instrucciones en braille, aclarando fecha de vencimiento, contraindicaciones, componentes y nombre. Eso para nosotros es supremamente importante y nos demuestra que es una sociedad incluyente y una Colombia que está pensando en nosotros, la población ciega y de baja visión. Carlos Parra, director del Instituto Nacional para Ciegos, y toda la comunidad esperan que en este primer semestre del año y luego de la aprobación, las cajas de los medicamentos les permitan conocer de primera mano qué medicamento está consumiendo y evitar problemas para la salud. Aquí estamos de regreso. El examen de inglés, que es obligatorio para obtener un título universitario en un país como el nuestro, en Colombia, pues ahora tiene una opción diferente, pues el Ministerio de Educación aceptó que además del test norteamericano TOEFL se pueda presentar el examen de Inglaterra. Un nuevo competidor entra a la lucha del mercado de evaluación del idioma inglés en Colombia. La Universidad de Oxford presentó Oxford Test of English, un examen 100% online que califica las aptitudes en el manejo del idioma.
Desde 2017 la Universidad de Oxford presentó este proyecto en España y ahora Colombia tiene la opción de un nuevo certificado de inglés con el prestigio de tener una universidad como la de Oxford validándolo. Además de la facilidad con la que se puede realizar esta prueba. Normalmente estamos acostumbrados a que este tipo de exámenes sean un poquito difíciles, sean un poquito farragosos a la hora de apuntarte, de hacerlo y de prepararlo. Este de Oxford, a primera mano, me pareció como algo muy sencillo, muy accesible. La diferencia con otros exámenes es su duración. En tan solo 2 horas usted podrá tener un certificado, pero sobre todo la facilidad en el proceso administrativo, que lo hace simple para cualquier persona que quiera acceder a este certificado. Un test multinivel que se va transformando de acuerdo a las respuestas que los evaluados van entregando, lo que indica que el nivel no se pierde, sino se acredita el nivel de inglés que el alumno tiene. Con un costo que está entre los 240.000 y los 280.000 pesos, cualquier persona o estudiante puede conseguir el certificado que necesita para poder obtener un título de grado, acceder a un máster, posgrado o aplicar para un nuevo puesto de trabajo. La Asociación Minga, un grupo que durante 25 años recopiló archivos de la guerra en Colombia, es la primera organización de su tipo que retira los archivos que había entregado en custodia al Centro Nacional de Memoria Histórica. La Asociación Minga, organización defensora de derechos humanos, retirará oficialmente este martes sus archivos físicos del Centro Nacional de Memoria Histórica, que contiene lo documentado por ellos en 25 años de violencia de los paramilitares, miembros del ejército y la guerrilla en el Catatumbo, norte de Santander. Su directora Diana Sánchez dijo que el director Darío Acevedo, conocido por su posición ideológica sobre las víctimas del Estado, niega la existencia del conflicto armado en Colombia, una razón para no dejar en sus manos la verdad de la guerra. Perdimos la confianza en la dirección de esa importante institución porque tenemos, por supuesto, miradas completamente distintas, pero sobre todo también por las víctimas. Negar las víctimas, negar la participación de las víctimas, como lo está haciendo actualmente el Centro de Memoria, pues también es una afrenta. Explicó que las 66 cajas que serán retiradas contienen 47 carpetas y 31.400 folios que revelan cómo fue la arremetida paramilitar de Carlos Castaño y el desmovilizado Jorge 40 entre 1980 y finales de 2007 y su alianza con los militares en el Catatumbo. La masacre de La Gabarra, la quema 2 veces de Filo Gringo, la masacre de La Más Verde, la masacre de Mil Pesos, la masacre de Tibú, los desplazamientos forzados. Diana Sánchez aseguró que esa documentación, si se deja en manos de Acevedo, puede ser tergiversada, máxime cuando bajo su dirección se pretende incluir a agentes del Estado, militares y ganaderos que participaron en el conflicto armado como las víctimas. Reconstruir la memoria a partir de los vencedores, de los victimarios, pues es una afrenta contra los familiares y las víctimas mismas. Y nosotros lo que buscamos es la redignificación, la dignificación y no dejar en el olvido todas estas víctimas que fueron inocentes, que murieron en manos del Estado. Se conoció que otras organizaciones de derechos humanos que en enero del año pasado anunciaron también retirar sus archivos del Centro Memoria, también harán lo mismo. Esta es una buena noticia. La Unión Europea ordenó a todos los proveedores de equipos móviles que adapten sus conexiones a un solo cargador, medida que busca reducir los desperdicios y disfrutar más de la tecnología al alcance de sus manos. Europa está lista para implementar un cargador universal para todos los dispositivos electrónicos portátiles antes del mes de julio de este año. El Parlamento Europeo aprobó una resolución por una amplia mayoría pidiéndole a la Comisión Europea que obligue a las empresas tecnológicas a comercializar un único cargador para aparatos electrónicos pequeños. Los legisladores proponen que teléfonos móviles, tabletas, lectores de libros, cámaras, relojes inteligentes y otros dispositivos se alimenten de energía con el mismo cargador. Esta resolución, que durante años pugnó el legislativo, fue aprobada con 582 votos a favor, 40 en contra y 37 abstenciones, solicitando un único cargador para aparatos pequeños, lo que reduciría considerablemente la basura electrónica y facilitaría a los consumidores más opciones sostenibles. Según cifras de la Eurocámara, los residuos electrónicos ascienden a unos 50 millones de toneladas
toneladas métricas al año en el mundo, de las cuales 12,3 millones fueron producidas en Europa en 2016, unos 16,6 kilos por persona. Apple, que fue uno de los fabricantes que se opuso a esta iniciativa, tendrá que cumplir con esta exigencia. En medio de la reacción por la visión clasista del ejército que el excomandante Montoya presentó en la JEP, la Universidad de Nueva Granada canceló la cátedra la semana pasada. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. El polémico general Mario Montoya, quien ha estado en el ojo de la justicia nacional e internacional por su supuesta responsabilidad en los homicidios conocidos como falsos positivos ocurridos en Colombia en la década del 2000 al 2010, volvió a ponerse en el foco de la opinión cuando dijo ante los tribunales de la JEP, a los cuales se sometió, que era muy difícil que no se presentaran hechos criminales como esos por la baja condición social de los soldados, lo que despertó la indignación general. General, ¿va a reconocer a la víctima general? El alto militar en retiro después se disculpó y al final terminó aclarando el sentido de sus frases, pero la molestia de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales no cesó porque Montoya además decidió que en vez de declarar ante la JEP se iba a acoger a su derecho a guardar silencio, según dijo, en lugar de decir la verdad a cambio de la cual se mantiene en libertad. Litros de sangre, tanques de sangre, a mí no me importa nada de capturas, a mí me tienen que dar son muertos en combate. Esta invitación de la Facultad de Relaciones Internacionales y Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada, en la que se anunciaba una conferencia del general Montoya sobre la Operación Jaque y la geopolítica colombiana, había circulado en medios académicos antes de los incidentes relatados. Increíble, ¿no? Iba a realizarse el jueves pasado 27 de febrero y había tenido gran acogida entre estudiantes y ciudadanos que conocían la convocatoria. Pero cuando uno de ellos preguntó por las condiciones para asistir, la universidad le respondió simplemente que la conferencia fue cancelada. Hubo guerrilleros abatidos. Entonces se le preguntó el motivo para suspender la charla con el general. Mi nombre es Mario Montoya. Pero no hubo más respuesta. En todo caso, queda la impresión de que, dados los agrios debates que ha suscitado el general en estos días, no era conveniente que apareciera como conferencista ante un público que podía formularle preguntas muy aburridas. El retiro del hasta hace pocos días magistrado de la Corte Suprema, Ariel Salazar, de quien se dice en los pasillos del Palacio de Justicia que en cuanto se fue, la Corte pudo destrabar la elección de 7 togados, ha permitido que se conozcan informaciones que permanecían en reserva. Tanto daño le ha hecho al país. Antes de salir de la Corte, Salazar había dado a entender a través de unas cartas que él era el defensor de las elecciones limpias del clientelismo en ese alto tribunal, mientras que el grupo de sus colegas que se le oponía actuaba de manera poco clara. En la Corte se recuerda que la elección del magistrado Salazar en el año 2012 fue posible con la ayuda de la influyente extogada Ruth Marina Díaz, quien es recordada por ser la promotora de un crucero por el Mar Caribe, con magistrados de diferentes tribunales, algunos de los cuales ella promovió a las altas cortes. Tengo información de esto que se están haciendo. El tristemente célebre exmagistrado Francisco Ricaurte, preso hace varios meses por corrupción con sentencias judiciales, terminó poniendo oficina de abogado con la doctora Díaz, oficina en la que también litigaba el condenado fiscal anticorrupción Gustavo Moreno. Como quien dice, era un bufete frecuentado por los implicados en el cartel de la toga, a la que también se sospecha que perteneció Gustavo Malo, procesado penalmente por los mismos hechos. Resulta que los colegas de Ariel Salazar recuerdan que este se ausentó para no votar de las salas en las que se iba a decidir el cambio de reglamento para poder suspender de la Corte a Malo como sanción a su conducta. Por eso sus amigos se burlaban de él llamándolo Teodolín, en alusión al congresista que se escapó cuando se iba a votar la reelección de Uribe en 2005, saliéndose antes de tiempo de la sesión. Salazar, que tanto predicaba, parece que no aplicaba. Estén pendientes. Volveremos con más confidenciales de Ataque en Top Secret. Una
agroempresaria de Anolaima, Cundinamarca, lleva 2 años pidiéndole a Enel Codensa que levante los cables de alta tensión que están llegando al suelo de su finca. Y la empresa lleva el mismo tiempo prometiéndole una solución en 15 días que hasta la fecha no llega. ¿Qué tal esto? Este potrero no se usa aproximadamente hace 2 años, desde que llevamos el problema. En zona rural del municipio de Anolaima, en Cundinamarca, la empresa de energía Enel Codensa realizó a principios de 2018 un mantenimiento en la red principal que lleva luz a los municipios del piedemonte de la Cordillera Oriental. 2 meses después de realizados los cambios, uno de estos cables de alta tensión empezó a descolgarse del poste que la sostenía. Con el paso del tiempo comenzó a descolgarse más hasta ya el punto de sellar como tal este potrero. De inmediato la propietaria del predio ganadero, en el que además habitan gallinas, burros y perros, hizo una llamada de emergencia a la empresa de energía, pues el cable, que no da luz a su predio pero sí atraviesa su terreno, estaba cada vez más cerca al piso. El cable estaba a 1,70 m del piso. Entonces, en esa época estaba en invierno, el pasto estaba muy alto, teníamos animales, entonces colocamos el tema de la emergencia. Teniendo en cuenta que el cable es de alta tensión, Geraldine, propietaria del predio, supuso que una llamada bastaría para que la empresa de inmediato solucionara el percance. Se hicieron 5 llamadas. Más o menos en un transcurso de 15 días, en el cual simplemente nos decían que teníamos que esperar a que un técnico se acercara y resolviera el problema. El problema seguía sin solución y el potrero ya sin animales que pastaran en él. Colocamos el primer derecho de petición a los 2 meses, en el cual la respuesta de Enel Codensa era que debíamos esperar, que el proceso estaba en estudio. Se colocó un segundo derecho de petición también pasando aproximadamente otros 2 meses, en el cual decían que íbamos a tener una visita y con base a esa visita resolverían el problema. 6 derechos de petición no fueron suficientes para que la empresa de energía se hiciera cargo del cable de alta tensión, que según la respuesta a estas solicitudes requería solo días para una visita técnica. Se hace necesario fijar un término probatorio de 20 días hábiles con el fin de realizar la prueba mencionada, contados a partir del 21 de junio de 2018. Se hace necesario fijar un término probatorio de 10 días hábiles con el fin de realizar la prueba mencionada, contados a partir del 23 de julio de 2018. La compañía determinó programar tareas de mantenimiento en el transcurso de los 3 próximos meses, en donde se realizarán las modificaciones en la infraestructura física bajo la responsabilidad de Enel Codensa S.A. Aunque la Superintendencia de Servicios Públicos ya conoce el caso, también hay que esperar unos días más las acciones de Codensa. La respuesta que ellos me dan es que igual debo esperar otros 3 meses a que Codensa me responda. Sin embargo, el último técnico que visitó el predio pudo constatar, mas no probar, que la cuerda de alta tensión es inofensiva. Me dijo que no correríamos ningún riesgo porque este cable, al estar encauchetado, no genera ningún riesgo. Vale, compruébame que no me va a pasar nada y tócalo tú. La respuesta que el técnico me dijo es que no, obviamente no lo iba a tocar. El jueves, Noticias 1 se comunicó con la empresa de energía para hacerle seguimiento a este caso y no obtuvo respuesta, pero sí una rápida visita al predio por parte de técnicos que se comprometieron a resolver el caso hace 2 días, pero su promesa fue nuevamente incumplida y el cable sigue rozando el piso. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. Quédense en este canal con La Titular y a ustedes gracias por elegir la independencia.